Hola amigos, my name is Julio Fopoli and I want you to speak Spanish like a pro. Hola amigos, Julio Fopoli here. Today I have another special video for you. If you just want to enjoy a good story in Spanish, just watch this video and have fun. The video has both English and Spanish subtitles. However, for those who want to use this material as a true Spanish listening training tool, I have created some activities to grow your vocabulary and develop your comprehension skills in no time. Check out the link on the screen for more information on this. And of course, if you have any questions, comments or suggestions about the video, please post them in the comment section below. Let's get started. Más del 50% de los países de Latinoamérica usan la forma vos en lugar de tú. No estamos hablando de la forma vosotros que se usa en España. Hablamos de usar vos en lugar de tú. Pero, ¿por qué pasa esto? En España, el pronombre vos comenzó a usarse en el siglo IV para referirse al emperador. Inicialmente, su uso expresaba formalidad y respeto hacia alguien noble. Con el paso del tiempo, su uso perdió fuerza a tal punto que ya para el siglo XVI, el vos, para referirse a una persona de más autoridad, era obsoleto. Con la llegada de los conquistadores españoles a América Latina hace 500 años, es decir, a finales del siglo XV, el idioma español comenzó a expandirse por todo el continente, excepto en Estados Unidos y Brasil, claro. Lo interesante es que aunque en España ya no usaban la forma vos, los españoles que llegaban a América continuaban usándola muy activamente. ¿Por qué hacían eso? En Latinoamérica, los españoles hablaban entre ellos usando la forma vos. De esta manera les mostraban a todos que ellos eran personas de alcurnia ligados a la nobleza. Para dirigirse a los nativos del lugar, usaban la forma tú. Sin embargo, con el paso del tiempo, todo el mundo terminó usando el pronombre vos. Cuando el voceo quedó obsoleto en España, aquellos países latinoamericanos con un contacto más directo con España, como Perú y México, también dejaron de usarlo. Sin embargo, los países del Cono Sur y Centroamérica, que estaban más alejados de la metrópoli, han continuado usando la forma vos hasta el día de hoy. Nunca recibieron el memo de que el voceo había pasado de moda. ¡Qué loco!, ¿no? Este fue otro informe especial de Tom Addison.